La noche era fría, pero me hervía la sangre. Allí estaba ella, en la puerta iluminada de la fiesta, ajustándose el vestido con un cuidado que ya no reconocía. Sus ojos recorrieron el aparcamiento, inquietos, como buscando algo que debía permanecer oculto. O mejor dicho, a alguien. Era evidente. Ya no había excusas, ni mentiras mal disimuladas. Había llegado el momento que tanto temía. Esperé en el coche más tiempo del que me gustaría admitir, sosteniendo la carpeta con los papeles del divorcio que, hasta esa noche, había rezado para no tener que usar. Por doloroso que fuera, necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba esa confirmación, aunque el coste fuera a destrozar lo que quedaba de mi alma. Cogió su teléfono móvil, tecleó algo rápidamente y supe que estaba en camino. Había planeado cada detalle, cada paso, sin saber que yo estaba allí, en la oscuridad, observando. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar en el sofocante silencio del interior del coche. El viento le alborotó el pelo mientras volvía a mirar calle abajo. Ansiosa. Impaciente. Como si el tiempo que la separaba de su amante fuera insoportable. Me encontré revisitando recuerdos que ahora me parecían amargos. Cada sonrisa, cada promesa hecha en el altar, las noches que pasamos juntos riendo como si el mundo fuera solo nuestro. Todo esto ahora aplastado por el peso de esa traición. Una traición que se había acumulado en pequeñas ausencias, en sonrisas que ya no eran para mí, en caricias que se habían vuelto mecánicas. Pero ahora todo era real. Tangible. Salí del coche en silencio. El documento del divorcio estaba en mi mano, pesado como si llevara todo el dolor que había acumulado durante años de matrimonio. Ella no me vio hasta que me acerqué lo suficiente como para que mi sombra cruzara su campo de visión. Cuando se dio la vuelta, la sorpresa en su cara era todo lo que necesitaba. Sus ojos se abrieron de par en par como si yo fuera una aparición, un recordatorio de lo que había prometido amar y proteger. ¿Tú, qué haces aquí? Su voz salió temblorosa, llena de un nerviosismo que no podía disimular. Vine a terminar lo que empezaste. Le tendí los papeles, sintiendo que cada palabra pesaba como una sentencia. Aquí está. El final. Ella tartamudeó, dio un paso atrás, pero no había a dónde huir. Sus ojos alternaban entre los míos y él sobre como si esperara que estuviera bromeando. ¿Qué? No. ¿No es lo que piensas? Por favor, deja que te lo explique. ¿Explicar qué? Mi voz salió baja, pero llena de rabia contenida. ¿Qué saliste pronto de nuestra casa para reunirte con él? ¿Qué mientras yo creía que todo volvía a la normalidad, tú lo estabas planeando? ¿De verdad crees que hay algo que explicar? Sacudió la cabeza frenéticamente, pero el silencio que nos rodeaba parecía gritar todas las verdades que intentaba ocultar. Sentí el peso de la noche en cada palabra no pronunciada, en cada lágrima que luchaba por contener. Pero no había vuelta atrás. El sonido de pasos en el asfalto la hizo volverse rápidamente, y allí estaba él. El hombre que ella había decidido poner entre los dos. Vestido impecablemente, pero con una expresión de sorpresa que pronto se tornó más oscura cuando me vio. Se detuvo, confuso, sin saber si continuar o darse la vuelta. Tú debes de ser él. Mis palabras cortaron el aire como una cuchilla. La razón por la que todo lo que construimos fue destruido. Yo, no sé de qué estás hablando. Intentó disimular, pero la culpa estaba escrita en cada movimiento vacilante. Oh, sí que lo sabes. Mi mirada volvió a ella, que ahora parecía pequeña, frágil, como si las mentiras que había contado le hubieran chupado toda la fuerza. Y eso es lo que más duele. No fue un error. Fue una elección. El silencio que siguió fue insoportable. Intentó hablar, pero le falló la voz. Dio un paso atrás, dándose cuenta de que no había nada que pudiera decir para aliviar el peso de aquella noche. Le entregué el sobre y, por un momento, nuestros dedos se tocaron. Fue el roce más vacío que jamás había sentido. La amaba. Dios sabe cuánto la quería. Pero en ese instante me di cuenta de que el amor también tiene sus límites, y el suyo se había roto mucho antes de que yo llegara. Me di la vuelta y empecé a caminar de vuelta al coche.
Detrás de mí, oí su voz, desesperada, intentando llegar hasta mí. Por favor, escúchame. No es lo que parece. Pero lo era. Siempre lo era. Yo lo sabía. Ella lo sabía. Y pronto, él también sabría que lo que empieza con mentiras nunca acaba bien. El coche se alejó, dejándolos atrás, pero la historia estaba lejos de terminar. Sabía que aquella noche era solo el principio. Un comienzo que sellaría no solo su destino, sino también el mío. Después de todo, cuando todo está destruido, ¿qué queda por reconstruir? Y en medio de todo este dolor, había una pregunta que no podía sacarme de la cabeza, que llevó a alguien en quien confiaba ciegamente a traicionar no solo mi amor, sino también el futuro que soñábamos juntos. Sabía que la respuesta aún estaba por llegar. Y cuando llegara, lo cambiaría todo. Bienvenidos al canal donde revelamos los devastadores efectos de la traición. Aquí no apoyamos, justificamos ni idealizamos la infidelidad. Todas las historias son ficticias, creadas para mostrar cómo la traición puede destruir vidas, relaciones y sueños. Prepárese para un viaje lleno de emociones intensas y profundas lecciones. Acomódese y prepárese para escuchar una historia que le conmocionará y mantendrá su atención hasta el último segundo. Buena historia. James y Laura eran lo que muchos llamarían la pareja perfecta. Desde su primer encuentro años atrás, parecía haber una conexión que desafiaba el tiempo y los desafíos. Él era un hombre metódico y práctico, alguien que veía la belleza en el orden y la previsibilidad. Con una sólida carrera como ingeniero civil, James siempre había dado prioridad a la estabilidad y la seguridad. Laura, en cambio, aportaba el equilibrio perfecto a su vida. Creativa, extrovertida y con buen ojo para las pequeñas bellezas de la vida cotidiana, encontraba la alegría en detalles que a menudo escapaban a los demás. Vivían en un barrio tranquilo, en una casa que parecía la manifestación física del cuidado mutuo. Cada elección, desde el color de las paredes hasta el acogedor mobiliario, reflejaba el esfuerzo conjunto por convertir un espacio en un hogar. El jardín, siempre inmaculado, era el proyecto especial de Laura, que pasaba horas en él plantando flores que daban un toque vivo y colorido a las grises mañanas de invierno. Su matrimonio se basaba en rutinas que para muchos podrían parecer aburridas, pero para ellos eran reconfortantes. Había algo especial en saber que cada viernes por la noche compartirían una pizza mientras veían películas antiguas. O que los domingos iban juntos al mercado local y discutían qué vino combinaría mejor con la cena. Estas pequeñas tradiciones no eran solo hábitos, eran los cimientos de un amor que parecía indestructible. Sin embargo, como en todas las parejas, el tiempo trajo cambios. James, siempre tan dedicado al trabajo, había empezado a pasar más horas en la oficina, motivado por proyectos que creía que le garantizarían un futuro cómodo. Laura, por su parte, se sumergió en su pasión por el arte, algo que James siempre había apoyado, pero que últimamente parecía haberse convertido en un refugio para ella. A medida que crecía la sutil distancia entre ellos, ambos la atribuían a las presiones naturales de la vida adulta. Laura tenía un encanto innegable. Era el tipo de persona que cautiva fácilmente, con una sonrisa cálida y una risa contagiosa. Siempre involucrada en los eventos culturales de la ciudad, era conocida por su fuerte presencia en exposiciones de arte y ferias comunitarias. James, en cambio, era más reservado y prefería observar el mundo que le rodeaba con una calma contemplativa. Estaba orgulloso de la independencia de Laura, aunque a veces sentía una punzada de inseguridad cuando se daba cuenta de lo mucho que ella brillaba en ambientes que él nunca dominaría. Había un delicado equilibrio entre ellos, pero también una vulnerabilidad que ambos evitaban afrontar directamente. Laura echaba de menos los momentos en que James parecía más presente, más conectado con lo que ella decía. James, por su parte, aunque rara vez lo admitía, empezaba a cuestionarse si estaba siendo suficiente para una mujer tan vibrante como Laura. Estas dudas, nunca verbalizadas, creaban pequeños abismos emocionales que se llenaban de silencio. Una tarde, mientras Laura ordenaba su estudio en la parte trasera de la casa, encontró una nota que James le había dejado meses atrás. Era un mensaje sencillo, pero lleno de significado: tú eres la razón por la que todo merece la pena. Sostuvo el papel durante unos segundos, sintiendo una mezcla de nostalgia y tristeza. El gesto era típico de James, siempre discreto a la hora de mostrar sus sentimientos, pero profundamente sincero.
Quería creer que aquellas palabras seguían siendo ciertas, pero algo en su interior dudaba. Al otro lado de la ciudad, James estaba en una reunión interminable, intentando hacer malabarismos con los plazos ajustados y las exigencias de los clientes. Sus pensamientos, sin embargo, no estaban del todo allí. Recordaba la última vez que Laura le había sorprendido con una de sus obras de arte, un cuadro que captaba el amanecer de una forma tan singular que se le saltaban las lágrimas al verlo. Sabía que tenía que encontrar la manera de devolverle aquel gesto, de demostrarle que, a pesar de las prisas, ella seguía siendo su prioridad. En las semanas siguientes, ambos se esforzaron por acercarse. James empezó a llegar antes a casa, a dejar de lado el trabajo para pasar tiempo con Laura. Ella, a su vez, empezó a incluir a James en sus viajes a eventos culturales, introduciéndole en un mundo que hasta entonces solo había conocido de lejos. Pero a pesar de estos intentos, había una tensión subyacente que ninguno de los dos podía identificar del todo. Una noche, mientras cenaban en el restaurante favorito de Laura, ella mencionó una invitación que había recibido para exponer algunas de sus obras en una galería local. James sonrió, realmente orgulloso, y la animó a aceptar. «Te lo mereces, Laura. Siempre supe que tu talento iría más allá de nuestro círculo». Ella se lo agradeció, conmovida por su apoyo, pero algo en su mirada parecía distante, como si solo estuviera físicamente presente. La rutina diaria siguió como siempre, pero pequeños detalles empezaron a escaparse. James olvidó llamar a Laura durante el día, algo que solía hacer religiosamente. Laura, por su parte, parecía más distraída, con mensajes en el móvil que cerraba rápidamente cuando James entraba en la habitación. Eran gestos aparentemente insignificantes, pero juntos formaban un patrón que ambos preferían ignorar. Una mañana, mientras tomaban café, James notó que Laura estaba más callada que de costumbre. «¿Va todo bien?», preguntó él, tratando de descifrar qué pasaba. Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Sí, solo estoy pensando en la exposición. Es un gran paso». Le cogió la mano, intentando transmitirle confianza. «Brillarás, como siempre». Aún así, persistía la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Ambos lo sentían, pero ninguno tenía el valor de verbalizarlo. Después de todo, admitir que había una ruptura en la relación significaría enfrentarse a cuestiones que podrían cambiarlo todo. Mientras tanto, los preparativos de la exposición de Laura avanzaban. Ella pasaba horas en su estudio, creando piezas que expresaban sus emociones más profundas. James, por su parte, se sumergía en su trabajo, creyendo que al garantizarle un futuro estable cumplía con su papel de marido. Pero en medio de estos esfuerzos individuales, la conexión que compartían seguía resquebrajándose. Lo que había empezado como una pequeña distancia ahora parecía un abismo. Pero seguía habiendo amor. Había recuerdos que los mantenían unidos, momentos que ambos atesoraban y que les daban la esperanza de poder superar cualquier obstáculo. El mundo de James y Laura era un precario equilibrio entre lo que era y lo que podía ser. Y mientras seguían caminando en direcciones paralelas, lo inevitable se acercaba, oculto en las sombras de sus propias elecciones y silencios. Laura estaba afinando los últimos detalles de su exposición con un entusiasmo que James no había visto en mucho tiempo. La galería estaba llena de cuadros vibrantes, cada uno contando una historia de emoción, dolor y esperanza. Mientras ella daba instrucciones al personal sobre la iluminación y la disposición de las obras, James permanecía en un segundo plano, observando con silenciosa admiración. Sabía lo mucho que significaba para ella, pero también se sentía cada vez más desconectado de aquel mundo que no era el suyo. Los días previos a la inauguración fueron un torbellino de compromisos. Laura estaba constantemente ocupada con reuniones, entrevistas y ajustes finales. James, por su parte, intentaba encontrar formas de apoyarla sin invadir su espacio. Una noche preparó una cena especial, pero ella llegó demasiado tarde, demasiado agotada para comer. Dejó notas cariñosas por toda la casa, pero no estaba seguro de que ella se diera cuenta. Poco a poco, empezó a sentirse invisible, como una presencia que ya no marcaba la diferencia. Laura también lidiaba con sus propios conflictos internos. Aunque estaba contenta con su reconocimiento profesional, no podía ignorar el vacío que sentía en su matrimonio. La mirada de James, siempre tan cálida, ahora parecía distante.
Por mucho que intentara convencerse a sí misma de que era solo el estrés de los últimos meses, había algo más profundo, algo a lo que temía enfrentarse. La noche de la inauguración, la galería estaba abarrotada. Amigos, coleccionistas y críticos de arte llenaron el espacio de elogios y entusiasmo. Laura era el centro de atención, y James no podía estar más orgulloso. Sin embargo, mientras veía brillar a su mujer, no pudo evitar fijarse en algo que se le escapaba, un hombre que parecía estar siempre demasiado cerca, sonriendo de una forma que inquietaba a James. Al final del acto, James se acercó a Laura, que charlaba animadamente con el mismo hombre. Le tendió la mano amablemente, pero algo en el firme apretón del otro hombre parecía forzado, casi desafiante. Laura lo presentó como Mark, un comisario de arte que la había ayudado con la exposición. La conversación fluyó amablemente, pero James no podía deshacerse de una sensación persistente, algo que parecía estar gritando en su mente, incluso sin pruebas concretas. La semana siguiente, James intentó dejar a un lado sus temores. Laura estaba ocupada con el éxito de la exposición y él quería apoyarla. Decidió sorprenderla una tarde saliendo antes del trabajo y pasando por su cafetería favorita para comprar el café que tanto le gustaba. Pero cuando llegó al estudio, vio algo que le hizo detenerse en la puerta. Laura no estaba sola. Mark estaba allí, inclinado sobre un lienzo mientras Laura le explicaba algo, riendo de forma relajada. Era una escena aparentemente inocente, pero la cercanía entre ambos despertó algo en el interior de James. No entró. Permaneció allí unos minutos, observando los gestos de Laura, la forma en que Mark parecía sentirse cómodo en aquel espacio que él siempre había considerado un santuario para la pareja. Cuando por fin decidió marcharse, sintió una opresión en el pecho, una angustia que no podía explicar. Los días siguientes estuvieron marcados por un creciente silencio entre James y Laura. Él intentaba actuar con normalidad, pero sus pensamientos no le dejaban en paz. Las preguntas le rondaban por la cabeza. ¿Estaba siendo paranoico? ¿Inventaba algo donde no había nada? O peor aún, ¿estaba ignorando señales claras de que algo iba mal? Laura, por su parte, sentía que la tensión crecía. James parecía más distante que nunca, y ella no sabía cómo romper la barrera invisible que los separaba. Ella intentaba entablar conversaciones, proponerle salir juntos, pero él siempre encontraba una excusa. Se sentía culpable por algo que no podía nombrar, como si el mero hecho de que Mark estuviera presente en su vida ya fuera una transgresión. Todo cambió un viernes por la noche. James, decidido a entender lo que estaba pasando, volvió pronto a casa después de haber salido para una reunión con compañeros de trabajo. Aparcó el coche a cierta distancia y se acercó a la puerta. Las luces estaban encendidas, pero la casa estaba extrañamente silenciosa. Al entrar, llamó a Laura, pero no obtuvo respuesta. Subió las escaleras lentamente, cada escalón resonando en su mente como un presagio de algo inevitable. Al abrir la puerta del dormitorio, el mundo de James se vino abajo. Laura estaba allí, pero no estaba sola. Mark, sentado en la cama, parecía tan sorprendido como ella. Durante lo que pareció una eternidad, nadie dijo una palabra. James miró a Laura, esperando que dijera algo, cualquier cosa que explicara la escena. Pero lo único que pudo decir fue un «no es lo que parece», entre dientes, una frase que sonó vacía y poco convincente. La ira que James sintió en aquel momento no fue explosiva, fue fría, metódica. No gritó, no discutió. Se limitó a mirar a Laura con un dolor silencioso que decía más de lo que podrían decir las palabras. Solo quería entender por qué, dijo finalmente, con la voz baja y temblorosa. ¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué no intentaste arreglar lo que teníamos? Laura empezó a llorar, pero James no se quedó a escuchar. Bajó las escaleras, cogió las llaves del coche y se marchó, dejando la puerta abierta tras de sí. Por el camino, la rabia fue sustituida por una tristeza abrumadora. Condujo sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de ver. La imagen de Laura y Mark juntos parecía grabada en su mente, reproduciéndose como una película de terror que no podía parar. Mientras tanto, Laura permanecía en la habitación con lágrimas en los ojos. Mark intentó decir algo, pero ella le interrumpió diciendo que necesitaba estar sola. Él se marchó, dejándola allí,
sola con sus decisiones y sus consecuencias. James, por su parte, paró el coche en un aparcamiento vacío y se quedó sentado durante horas, mirando a la nada. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero lo que no sabía era que aquel momento era solo el principio de una cadena de revelaciones que lo cambiarían todo. Aquella mañana el silencio era intenso. James estaba sentado en la mesa de la cocina, con el café enfriándose delante de él. Los sucesos de la noche anterior aún estaban frescos en su mente, una herida abierta que palpitaba en cada pensamiento. Laura bajó las escaleras lentamente, con el rostro abatido. Intentó entablar conversación, pero su voz sonaba tan frágil como el estado de su matrimonio. «Tenemos que hablar», dijo, deteniéndose en la puerta de la cocina, como si temiera cruzar la barrera invisible que parecía separarlos. James la miró, y el peso de su mirada era insoportable. ¿Hablamos? Por fin rompió el silencio con una risa amarga. ¿De qué hay que hablar, Laura? ¿Qué queda por decir después de todo lo que he visto? Ella acercó una silla, dudando antes de sentarse. Sé que cometí un error. Sé que te lastimé de una manera que tal vez nunca pueda arreglar. Pero, por favor, escúchame. James se cruzó de brazos, indicando que estaba dispuesto a escuchar, pero no a ponerle las cosas fáciles. Laura respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero el peso del momento parecía abrumarla. Nunca quise que pasara esto, empezó, con la voz temblorosa. Cuando conocí a Mark, era solo trabajo, una colaboración profesional. Pero con el tiempo, no puedo explicarlo, James, fue como si algo en mí estuviera vacío. ¿Vacío? Repitió, con la voz cargada de incredulidad y rabia reprimida. Y en vez de hablar conmigo, decidiste llenar ese vacío con él. Lo intenté, replicó ella, con lágrimas en los ojos. Intenté acercarme, intenté que volvieras. Pero siempre estabas distante, siempre centrado en el trabajo, en el futuro. Me sentía sola. James sacudió la cabeza, frustrado. ¿Y crees que yo no me sentí sola también? ¿Crees que no me daba cuenta de lo mucho que nos estábamos distanciando? Pero a diferencia de ti, yo no busqué a otra persona. El silencio que siguió fue aún más asfixiante. Laura lo miró, sus ojos implorando alguna chispa de comprensión, pero James apartó la mirada, incapaz de enfrentarse a ella. ¿Hay algo más que deba saber? Preguntó, con voz fría. Porque, sinceramente, no creo que pueda sorprenderme más. Laura vaciló, mordiéndose el labio inferior. La tensión en el aire era palpable. Finalmente, se decidió a hablar, con la voz apenas por encima de un susurro. James, hay algo que tienes que saber. Algo que podría cambiarlo todo. Él frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué quieres decir, Laura? ¿Qué otro secreto has estado guardando? No se trata de Mark, empezó ella, ahogándose en sus palabras. Se trata de su trabajo, y del impacto que ha tenido, en nuestras vidas. James permaneció en silencio, esperando a que ella continuara. Laura parecía estar reuniendo todo el coraje que tenía. Cuando por fin habló, sus palabras cortaron el aire como cuchillos. Mark trabaja como conservador, pero antes, también participaba en investigaciones para un cliente importante. Así es como nos conocimos. James, él sabía algo, sobre ti. Algo que me hizo cuestionarlo todo. James parpadeó, confuso. ¿Qué estás insinuando? Laura cogió un sobre que había dejado sobre la mesa y lo deslizó hacia él. James lo cogió vacilante, sintiendo el peso simbólico del objeto. Al abrirlo, encontró papeles, fotos y un nombre que reconoció de inmediato, uno de los clientes de su empresa. Esto no tiene sentido, dijo, examinando los documentos. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Con nosotros? Laura se frotó las manos nerviosa. Hace meses, Mark me dijo que estaba investigando un posible fraude de un cliente tuyo, alguien que estaba utilizando el nombre de tu empresa para blanquear dinero. No quería creerlo. No podía creerlo. Pero entonces, mostró pruebas. James sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Pruebas? ¿Qué clase de pruebas? ¿De verdad le creíste?
¿Creíste que estaría involucrado en algo así? No, no era eso, exclamó Laura desesperada. No creía que lo supieras. Pero, empecé a dudar de todo. De nosotros. De las razones por las que estabas tan distante. Tiró los papeles sobre la mesa, con los ojos encendidos de ira. ¿Así que es eso? ¿Dejaste entrar a alguien en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, porque decidiste que yo era culpable de algo que ni siquiera tiene sentido? Laura intentó cogerle la mano, pero él la apartó. James, estaba confundida. Te quiero, pero estaba confundida. Decía cosas que hacían parecer que me ocultabas algo. Me sentí traicionada incluso antes de saber si era verdad o no. James se levantó, su silla crujiendo bajo el peso de su indignación. Y en lugar de preguntarme, de enfrentarte a mí, ¿elegiste confiar en él? ¿Elegiste traicionármelo? Las lágrimas de Laura caían ahora libremente. Cometí un error. Sé que me equivoqué. Pero, por favor, mira los documentos. Si hay algo mal, tenemos que solucionarlo. Juntos. James la miró, sintiéndose abrumado por una mezcla de ira, tristeza y desesperación. Volvió a coger los papeles y los analizó con más detenimiento. La información parecía coherente, pero algo seguía sin tener sentido. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Por qué implicarte?, preguntó James, con la voz cargada ahora de sospechas. Laura dudó antes de contestar, su voz casi inaudible. Porque quería destruirte, James. Me utilizó para llegar a ti. Las palabras flotaban en el aire, con un peso que parecía insoportable. James sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Todo lo que había creído que era verdad estaba ahora en entredicho y no sabía en quién confiar, ni siquiera en la mujer a la que amaba. Se quedó mirando a Laura un largo rato antes de hablar. Si eso es cierto, no solo has destruido lo que teníamos, sino que también me has puesto en medio de algo que podría arruinar todo por lo que he trabajado. No sé si podré perdonarlo. Laura sollozaba, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera decir para reparar el daño. Pero sabía que, en aquel momento, las palabras no bastarían. James cogió los documentos, los volvió a meter en el sobre y empezó a caminar hacia la puerta. Voy a averiguar la verdad, dijo, con un tono de voz que mezclaba determinación y agotamiento. Y cuando la sepa, decidiré qué hacer con ella. Y con nosotros. Laura se quedó allí, sola, sintiendo el peso de sus decisiones caer sobre ella como una manta asfixiante. Sabía que había llegado a un punto sin retorno y que la verdad que James descubriría podría cambiar no solo su matrimonio, sino toda la vida que habían construido. James conducía por la ciudad sin rumbo, el sobre que tenía a su lado en el asiento parecía palpitar, como si tuviera vida propia. El peso de lo que acababa de descubrir le consumía, pero sabía que no podía permitirse actuar impulsivamente. Necesitaba respuestas, y no vendrían de Laura. No ahora. Cuando se detuvo frente a un pequeño bar del centro, James dudó antes de entrar. No era el tipo de hombre que busca consuelo en una copa, pero aquella noche parecía necesitar algo para anestesiar la confusión de su mente. Sentado en la barra con un vaso de whisky sin tocar, observó el movimiento a su alrededor. Todo parecía tan normal, tan alejado del caos que estaba viviendo. Volvió a pasar los dedos por el sobre, como si el simple hecho de tocarlo pudiera proporcionarle las respuestas que buscaba. Decidido, se levantó y se fue. Sabía a dónde tenía que ir. La casa de Mark era el siguiente paso. No importaba la hora ni las circunstancias, tenía que enfrentarse al hombre que había manipulado a su mujer y, al parecer, conspirado contra él. El coche se deslizó por las calles vacías hasta aparcar delante de un edificio moderno. Las luces estaban encendidas y James respiró hondo antes de salir del coche. Cuando Mark abrió la puerta, tenía una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en una máscara de calma. James, dijo cruzándose de brazos en el marco de la puerta. No esperaba tu visita. Tenemos que hablar, respondió James, obligándose a mantener la voz bajo control. Mark dio un paso a un lado, indicándole que entrara. El interior de la casa estaba impecable, casi estéril, como si no se hubiera tocado nada. A James, sin embargo, no le interesaba la decoración.
¿Crees que puedes jugar con mi vida?, empezó, sosteniendo el sobre en el aire como si fuera la prueba de un crimen. ¿Usar a mi mujer, mi matrimonio, para tus propios fines? Mark guardó silencio un momento, evaluando a James con una mirada casi curiosa. Sabía que al final lo descubrirías, dijo con calma. Pero estás haciendo las preguntas equivocadas. ¿Equivocadas? James prácticamente escupió la palabra. Has destruido mi confianza, mi matrimonio. ¿Y sigues pensando que no sé lo suficiente? Mark se acercó un paso, su mirada fría. James, tu matrimonio ya estaba resquebrajado. Yo solo, aceleré el proceso. En cuanto al resto, señaló el sobre, no soy yo quien utiliza tu empresa. Hay cosas que debes saber. Y puede que no te guste lo que descubras. James entrecerró los ojos, con el cuerpo tenso. ¿Qué estás insinuando ahora? ¿Que soy culpable de algo sin siquiera saberlo? Mark sonrió, un gesto que parecía más un triunfo que un intento de consuelo. Quizá no directamente. Pero mira a tu alrededor. ¿Cuánto tiempo has pasado en el trabajo, confiando ciegamente en la gente que te rodea? ¿Sabes realmente quién está a tu lado? James lo miró fijamente, cada palabra penetrando profundamente. Se odió a sí mismo por saber que allí había verdad. Había descuidado aspectos importantes de su vida en pos de un futuro cómodo, y ahora parecía que el coste de ese descuido le estaba pasando factura. Quiero nombres. Quiero pruebas. Si tienes algo contra mí, contra mi empresa, dilo ahora, exigió James, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. Mark fue a un cajón, sacó otro sobre y se lo entregó. Aquí tienes todo lo que necesitas. Y antes de que preguntes, esto no es un chantaje. Considéralo una oportunidad para arreglar las cosas. James cogió el sobre, cada fibra de su ser le decía que saliera de allí antes de que la ira lo dominara. Cuando llegó a su coche, se apresuró a abrir el sobre. Los documentos que contenía detallaban transacciones sospechosas vinculadas a uno de los socios de James desde hacía mucho tiempo, alguien a quien consideraba un amigo. Las pruebas eran claras, y la traición parecía mucho mayor de lo que había imaginado. No era solo Laura. No era solo Mark. Era todo su mundo derrumbándose a la vez. Esa noche, James no fue a casa. Condujo hasta un hotel y pasó horas analizando los documentos, intentando encajar las piezas de un puzzle que parecía no tener fin. Mientras tanto, Laura estaba sentada en el sofá del salón, mirando fijamente a la puerta, esperando a que él volviera. La culpa la consumía, y cada segundo sin noticias de él le parecía una condena. Cuando por fin salió el sol, James tomó una decisión. Necesitaba enfrentarse al socio que aparecía repetidamente en los periódicos de Mark. Necesitaba mirar a los ojos a la persona que había roto su confianza en el mundo de los negocios. Se dirigió directamente a la oficina y, aunque era temprano, encontró al hombre sentado en su escritorio. James, ¿qué haces aquí tan temprano?, dijo el socio, levantándose para saludarle. Pero la mirada de James le hizo detenerse. Ya sabes por qué estoy aquí, respondió James, colocando el sobre la mesa. Quiero que me mires a los ojos y me digas que esto no es verdad. El hombre vaciló, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de nerviosismo. James, no se suponía que te enteraras así. Así que es verdad, dijo James, su voz baja pero mortal. ¿Usaste nuestra empresa para eso? ¿Para enriquecerte a mi costa? ¿A expensas de nuestro personal, de nuestras familias? Fue un error, empezó a justificarse el hombre, pero James le interrumpió. No. Fue una elección. Como todo lo que está pasando a mi alrededor últimamente. Y ahora, tendrás que lidiar con las consecuencias. James salió del despacho sintiéndose más lúcido que nunca. Por primera vez en meses, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Pero aún así, el dolor de todo lo que había pasado seguía ahí, pesando sobre él como una sombra. Esa noche volvió a casa, decidido a enfrentarse a Laura por última vez. Cuando abrió la puerta, ella corrió hacia él con lágrimas en los ojos. James, por favor, di algo. Lo que sea. Él la miró, exhausto.
he descubierto la verdad, Laura. No solo sobre ti y Mark, sino sobre todo. Y ahora, tengo que decidir si hay algo aquí que merezca la pena salvar. Laura cayó de rodillas, suplicando perdón, pero James se quedó allí de pie, mirándola, como si tratara de reconocer a la mujer que una vez había amado. James estaba de pie en el salón, con las manos aún aferrando los papeles que se habían convertido en el epicentro de su nueva realidad. Laura, arrodillada frente a él, sollozaba suavemente. No hubo más palabras entre ellos en ese momento, solo la tensión palpable que llenaba el espacio. Él apartó la mirada, clavándola en el vacío, como si del silencio pudiera surgir la solución al caos. Laura rompió por fin la quietud, quebrándosele la voz. No sé cómo pedirte perdón. No sé cómo arreglar esto. La interrumpió, con la voz fría pero cargada de cansancio. Quizá porque no tiene arreglo, Laura. Tal vez porque algunas cosas, una vez rotas, simplemente no se pueden restaurar. Ella se estremeció ante el peso de sus palabras, pero insistió. Cometí un error, James, lo sé. Pero Mark me manipuló, sabía exactamente cómo llegar a mí, cómo hacerme dudar de ti, de nosotros. No sé en qué me convertí en medio de eso, pero nunca quise que llegáramos hasta aquí. James se pasó una mano por la cara, intentando organizar sus pensamientos. Había un profundo cansancio en su expresión, algo que Laura nunca había visto antes. Y aún así permitiste que ocurriera. No solo la traición, sino todo lo que vino antes. Dejaste que sembrara dudas, que invadiera lo que era nuestro. Y ahora nada de eso tiene sentido. Laura se levantó despacio, intentando acercarse a él, pero James retrocedió, creando un espacio que parecía insalvable. ¿Crees que puedes limitarte a decir que te manipularon y esperar que eso lo resuelva todo? Que borre lo que vi, lo que sentí. Ella negó con la cabeza, impotente. No. Sé que no lo hará. Pero, James, quiero intentarlo. Quiero intentar reparar lo que he destruido. Él dejó escapar una risa amarga, apartando la mirada. ¿Quieres repararlo? Laura, ¿te das cuenta de lo que me han quitado? Mi confianza, mi paz, mi vida tal como la conocía. No es algo que se pueda reparar con palabras. Ella permaneció en silencio, con lágrimas en los ojos, mientras él cruzaba la habitación y recogía las llaves. Antes de salir, se detuvo en la puerta, sin volverse. Necesito tiempo. Necesito entender qué hacer con todo esto. No me busques. James se marchó, dejando a Laura sola, con el peso de sus decisiones ahora más evidente que nunca. Condujo sin rumbo, con las manos agarrando el volante mientras sus pensamientos se volvían locos. Cada detalle, cada conversación, cada momento compartido con Laura parecía ahora contaminado, como si nada hubiera sido real. Se detuvo en un parque poco transitado, aparcando bajo la sombra de un árbol. El viento mecía las ramas por encima de él, un sonido que debería haberle tranquilizado pero que solo reforzaba su soledad. Cerró los ojos, tratando de encontrar una claridad que siempre parecía escapársele. Las palabras de Mark volvieron a su mente, mezclándose con las de Laura. Sabía que había una verdad mayor oculta, algo que aún no comprendía del todo. La traición era real, pero parecía haber algo más profundo, algo que necesitaba desentrañar para encontrar por fin la paz. Los días siguientes fueron un caos. James se volcó en el trabajo, evitando pensar en Laura, evitando pensar en todo. Pero el sobre de Mark seguía allí, en la esquina de su escritorio, como un recordatorio constante de que no podía huir para siempre. Finalmente, en una noche silenciosa, volvió a abrir los documentos, escrutando cada detalle con más atención. Una línea en particular le llamó la atención. Un nombre que conocía bien, relacionado con una transacción sospechosa. No se trataba solo del socio con el que se había enfrentado antes. Había otras personas implicadas, personas que nunca habría imaginado. La red era más amplia e intrincada de lo que podía prever. Decidido, organizó una reunión con el consejo de administración de la empresa. No podía seguir ignorando el problema, aunque eso significara exponerse a sí mismo y a la empresa a un escrutinio que podría destruir su reputación. Cuando entró en la sala de reuniones, todos los ojos estaban puestos en él.
James respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Tengo que ser sincero con todos ustedes, empezó, con voz firme. Hay pruebas de que la empresa fue utilizada en actividades ilegales. Y aunque no participé en ellas directamente, asumo la responsabilidad por no haber prestado atención a las señales. El silencio en la sala fue absoluto, hasta que uno de los miembros de la junta tomó la palabra. James, esto es muy grave. Si lo que dices es cierto, podría haber consecuencias legales. Lo sé, respondió él, sin vacilar. Y por eso lo planteo ahora. Tenemos que arreglarlo antes de que sea irreparable. Mientras la reunión continuaba, James sintió que le quitaban un peso de encima. Aún no sabía cómo lidiaría con las ramificaciones de esto en su vida personal, pero al menos en el trabajo volvía a tomar las riendas. De camino a casa esa noche, encontró a Laura esperando en el balcón. Parecía abatida, como si el tiempo que había pasado lejos de él hubiera sido aún más cruel de lo que había sido para él. James aparcó el coche, pero se quedó sentado un momento, observándola. Finalmente, salió y se acercó a ella lentamente. ¿Por qué estás aquí?, le preguntó, con voz tranquila pero distante. Necesitaba verte, respondió ella, con la voz llena de emoción. Necesitaba decirte que, pase lo que pase, lo siento. No por lo que perdí, sino por lo que te hice perder. James la miró fijamente, luchando contra la confusión de sentimientos que le despertaba verla. Una parte de él quería apartarla, mientras que otra quería creer que aún había algo que salvar. Laura, empezó, eligiendo sus palabras con cuidado, no sé si puedo perdonarte. Todavía no. Quizá nunca. Ella asintió, aceptando las palabras con la dignidad que le quedaba. Lo entiendo. Solo quería que supieras que, independientemente de a dónde nos lleve esto, te sigo queriendo. James no respondió. Se limitó a mirarla unos segundos más antes de entrar en la casa, dejándola atrás una vez más. Al cerrar la puerta, sabía que aún no tenía todas las respuestas. Pero sabía que el final de esta historia aún no se había escrito. James estaba sentado en la sala de conferencias de un juzgado, esperando el momento en que todo se resolviera por fin. El ambiente era frío, impersonal, pero la tensión en el aire era casi asfixiante. Había pasado meses preparando cada detalle, revisando documentos, testimonios y pruebas. Sabía que después de aquel día, su vida nunca volvería a ser la misma. La traición de Laura, la estafa en su empresa, las difíciles decisiones que había tenido que tomar, todo había culminado en aquel instante. Laura entró en la sala acompañada de su abogado. Estaba más delgada, más pálida, con los ojos hundidos que demostraban que había dormido mal. Aunque no habían hablado desde su último enfrentamiento, ella sabía que aquel era el momento decisivo, el punto final de un doloroso capítulo de sus vidas. Cuando comenzó la sesión, James presentó su versión del caso contra el socio que había traicionado su confianza. Expuso todos los detalles de la trama de blanqueo de dinero, mostrando cómo las acciones del socio habían puesto en peligro no solo la empresa, sino también la estabilidad de innumerables familias que dependían de ella. Durante su testimonio, James sintió que la ira se mezclaba con un sentimiento de justicia. No estaba allí solo para castigar, sino para reparar lo que se había roto. El socio intentó defenderse, pero las pruebas eran abrumadoras. Al final, fue declarado culpable, y James sintió un alivio inmediato. Aún quedaba mucho por reconstruir, pero por primera vez en meses, volvió a sentir que controlaba su vida. Después de la sesión, Laura se reunió con él en el pasillo. Le llamó por su nombre, con voz vacilante pero cargada de emoción. Él se detuvo, pero no se volvió inmediatamente. James, empezó ella, acercándose con cautela. Solo, quería decirte que me alegro por ti. Por haber encontrado la verdad. Te lo mereces. Él finalmente la miró, su mirada más calmada pero aún distante. Laura, saber la verdad no me devuelve lo que he perdido. Pero al menos puedo seguir adelante. Ella asintió, dándose cuenta de que probablemente serían las últimas palabras que intercambiarían. Había algo definitivo en aquel intercambio, una aceptación silenciosa de que el amor que una vez habían compartido no sobreviviría a las cicatrices dejadas por sus elecciones. Al salir de la sala, James sintió una mezcla de tristeza y alivio.
tristeza por lo que había perdido, pero alivio por saber que por fin podía empezar de nuevo. Dedicó los meses siguientes a reconstruir su empresa, recuperando la confianza de sus empleados y clientes. El trabajo se convirtió en un refugio, pero también en un símbolo de su determinación para seguir adelante. Laura, por su parte, se alejó por completo. Vendió la casa en la que habían vivido juntos y se mudó a una pequeña ciudad, donde intentó reiniciar su vida lejos del pasado. Aunque esperaba que algún día la perdonaran, sabía que eso no era algo que pudiera pedirle a James. Se sumergió en su arte, creando obras que reflejaban su dolor, su arrepentimiento y su intento de redención. Los cuadros fueron bien recibidos, pero para ella eran más una forma de lidiar con sus propios fantasmas que un objetivo profesional. Meses después, durante un viaje de negocios, James conoció a alguien inesperado. Emily era una consultora contratada para ayudar en un nuevo proyecto de la empresa. Era diferente a Laura en muchos aspectos, práctica, directa, pero con una sensibilidad que le cautivó. Empezaron a charlar durante los descansos de las reuniones y poco a poco surgió algo más. James sintió algo que creía que nunca volvería a experimentar, esperanza. Aunque vacilante al principio, permitió que Emily entrara en su vida. Con el tiempo, se dio cuenta de que no solo estaba reconstruyendo su carrera, sino también su capacidad de confiar, de volver a amar. Emily no era un sustituto de Laura, era alguien con quien podía empezar algo nuevo, sin las cargas del pasado. Mientras tanto, Mark se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Tras la revelación de su participación en la estafa y su manipulación de Laura, perdió su puesto en la galería y quedó desacreditado en el mundo del arte. Sin la confianza que había acumulado durante años de trabajo, vio cómo su carrera se desmoronaba. Irónico, pensó, cómo su ambición le había llevado a perderlo todo. James, ahora más fuerte y sabio, sabía que su viaje no había terminado. El pasado aún le atormentaba en los momentos de silencio, pero había aprendido a no dejar que le definiera. Miraba al futuro con determinación, sabiendo que las dolorosas lecciones del pasado le habían moldeado, pero no destruido. Si has llegado hasta aquí, queremos saber, ¿qué te ha parecido esta historia? Deja un comentario y comparte tu opinión. No olvides suscribirte al canal para conocer más historias como esta, siempre reflexionando sobre cómo nuestras elecciones moldean nuestras vidas. Recuerda que este canal no apoya ningún tipo de traición. Cada historia es un recordatorio de cómo nuestras acciones tienen profundas consecuencias. Hasta la próxima.